Hola, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy día estamos en un nuevo capítulo de Conciencia en Acción. Este proyecto está creado en conjunto con María Jesús Chaparro Egaña y yo, Paulina Segovia Candia. Llevamos ya unos meses teniendo conversaciones con distintas personas que tienen un liderazgo social importante en distintos temas y hoy día vamos a conversar con Mahmoud Así, que lo va a presentar María Jesús. Gracias, Pauli. Bueno, bienvenido, Mahmoud, a este espacio. Bueno, lo hemos preparado también, nos ha costado llegar a este minuto, así que esperamos aprovechar esta entrevista, poder conocerte un poco más, conocer lo que haces, conocer tu vida y también entender sobre tus motivaciones, tus sentidos y tus propósitos, ¿no? Contar un poco que eres fundador y CEO de Euphonia Diversity, que es una consultora que te vamos a preguntar un poquito para que nos cuentes de ella. Eres director del programa Conecta Migrants and Refugees de Bridge for Billions, con el cual también tuve el placer de colaborar hace algunos meses. Eres consultor, instructor en diversidad, equidad e inclusión. Eres speaker y activista en temas de derechos humanos y eres migrante y refugiado en España, vienes de Egipto, también es parte de lo que queremos conocer de ti, y eres parte de la comunidad LGTB y eres árabe musulmán, por lo tanto también son elementos que hemos conversado contigo que son muy interesantes también cómo confluyen en tu historia, ¿no? Queremos comenzar, Mahmoud, bueno, saludándote. ¿Cómo estás? Con mucho calor, imagino. Con mucho calor, sí, pero aquí sobreviviendo. Sí, con ventiladores, aire acondicionado y todo eso. Bueno, queremos comenzar preguntándote, Mahmoud, sobre Euphonia Diversity, preguntarte un poco y que nos cuentes a qué se dedican, qué es lo que hacen y probablemente cuáles son los mayores aportes hoy día que estás viendo desde Euphonia. Pues primero, gracias por la invitación y tenía mucha ilusión, ¿no?, de esa conversación y todo. Pues Euphonia Diversity es una consultora de diversidad, equidad e inclusión, donde básicamente lo que hacemos es apoyar a las personas, agentes de cambio que están dentro de las organizaciones, a entender cómo pueden generar este cambio sistémico dentro de sus organizaciones para que sean más inclusivas de diferentes grupos sociales. Nos Ujú, enfocamos principalmente en la diversidad racial, étnica, de inmigración también y refugio, temáticas del colectivo LGBTI, temáticas generacionales y la interseccionalidad, porque vemos también que la parte de interseccionalidad es muy importante y muchas veces se olvida en el trabajo de diversidad e inclusión en ese sentido. ujú, Llevamos básicamente la organización lleva alrededor de casi 4 años ya constituida en ese sentido, empezando como trabajando tal, pero la trayectoria básicamente, bueno, del trabajo la empecé desde antes de esos 4 años. Y durante ese tiempo hemos trabajado con diferentes organizaciones, desde organizaciones como empresas grandes a entidades del gobierno, por ejemplo, en España, a ONGs. Hicimos diferentes proyectos de múltiples tipos en ese sentido, así ujú. que, bueno, ha sido una trayectoria. Bueno, ya lo hablaremos en más detalle. Sí, sí. Y ahí un poco saber cómo conectas, porque evidentemente hoy día el tema de la inclusión en las organizaciones de distintos tipos de colectivos que han tenido una historia más bien de discriminación o de exclusión es un tema relevante, ¿no? Está en el tapete público, hay hoy día normativas internacionales en los propios países. Em, ¿Cómo llegas a estas personas que son agentes de cambio, no? Porque me imagino que deben ser tanto directivos o directivas como personas de recursos humanos. ¿Cómo llegas a esas personas y qué características también tienen? Yo creo que es interesante pensar
cómo vamos en el fondo identificando a estos potenciales liderazgos en esta materia? Pues yo creo que honestamente se llega a través de transmitir siempre el mensaje desde un lugar muy empático. Yo creo que muchas veces con la temática de diversidad e inclusión hay una voz que también me sale, que es una voz muy activista. Y esa Ujú, voz muy activista a veces sale muy fuerte, que da miedo de las personas que ujú, con otro tono se acercarían a este mensaje en ese sentido, ¿no? Entonces lo que nos ha funcionado, lo que funciona hasta ahora es siempre en tratar de escoger una voz de que sé que quieres hacerlo mejor, pero no sabes cómo hacerlo mejor. Te lo voy a mm, explicar y te voy a guiar en entenderlo, porque yo honestamente creo que hay muchas personas en las organizaciones y empresas que no ujú, quieren activamente, por ejemplo, crear estructuras discriminatorias que dejan a mucha gente fuera de sus estructuras. ujú, Habrá gente que a lo mejor lo piensa, pero yo creo que esa gente es la minoría y que la ujú, mayoría realmente no quieren esto o a lo mejor no lo ven, ujú, o sea, no lo quieren como activamente, pero no ven el problema en ese sentido. Y yo veo que en ambos casos, en los últimos dos casos, yo creo que es muy importante tratarlo desde la empatía y que eso se transmite en todas las acciones e interacciones que se hacen con dichas organizaciones en ese sentido. ujú, Oye, qué interesante el punto que tocas y claro, yo no lo había pensado tan explícitamente de lo indispensable, siendo que yo también trabajo en temas de comunicación, ¿no? ujú, De lo indispensable en cómo comunicamos, las palabras que utilizamos, el tono que usamos, la expresión corporal, todo mm, eso, cómo llega en las otras personas y la idea, ¿cierto?, es generar este impacto que estamos buscando de en crear sociedades más inclusivas, más justas, etcétera. ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu también trabajo personal para llegar a eso, a esa forma de comunicar? Pues honestamente ha sido como un poco un viaje, porque yo creo que cuando formas parte de un grupo, cuando sufres diferentes tipos de discriminación, exclusión en diferentes contextos, se genera una especie, o para mí, por ejemplo, se generó una especie de rabia con el sistema, ¿no? De que mm, quería como gritar al sistema, en plan, por qué no puedo no florecer mm, o fluir ujú, como fácilmente dentro del sistema? Entonces, yo creo que una parte importante para mí que ha sido y está haciendo es trabajar mucho de que aunque el sistema me ataque, la mm, gente que crea incluso el sistema no está intencionalmente atacando a mí, sino lo que está pasando es que están diseñando un sistema con un perfil de persona en mente que no me encaja. Y la mm, idea es hacerles darse cuenta que se puede incluir a más personas dentro de ese proceso de diseño para crear un sistema que no choca con otros miembros de la sociedad en ese mm, sentido. Entonces es como un recordatorio siempre que la persona que se tiene delante, incluso si dice palabras políticamente incorrectas y tal, si lo evalúas bien, puedes llegar a la conclusión y darte cuenta que no te está atacando, sino está hablando desde una posición de ignorancia y que mm, puede ser a través de la empatía ayudarles a ver cosas que no había visto anteriormente, en ese sentido. ujú. Y también ahí hay un temor a lo desconocido que es tan común y que creo lo tenemos todas las personas, ¿no? Por Eh, 100%, sí, y sí. Y a ese lo, rol Y ese rol que tienen ustedes también en tu consultora y nuestra intención también en este proyecto de Conciencia en Acción es de acercar a estas personas que estamos trabajando en temas sociales o de inclusión y compartir las distintas experiencias para que primero deje de ser tan desconocido y mm, podamos ver a la otra persona como una persona más mm, en su diversidad. Mm. Claro, es que al final eso es el objetivo, ¿no? Y yo creo que también es muy importante, ¿no? Como hacer eso, como he dicho, es como cómo podemos asegurar que lo normal sea que pensemos en la diversidad cuando estamos diseñando procesos, sistemas, productos, tal, porque
normalmente pensamos en nuestros grupos y a lo mejor el grupo que está al lado y ya está. Pero no hacemos el esfuerzo extra normalmente para pensar en la gente que no está normalmente en nuestros entornos directos en ese sentido, ¿no? Entonces, es una expansión, diría, ¿no? Del proceso del diseño, de algún modo. Sí. Mahmoud, y ahí dos preguntas que se relacionan. Una es, ¿cuáles han sido las principales barreras con las cuales te has encontrado? Que un poco lo has dicho, ¿no? Ahora, pero ¿cuáles han sido las principales barreras desde lo organizacional con las que te has topado para poder instalar estos cambios? Y la otra tiene que ver con cuáles son los mayores éxitos probablemente que has visto, los mayores cambios positivos que has visto en las organizaciones con las cuales has trabajado. Vale, pues yo creo que hay como diferentes puntos aquí. Em, yo creo que como el, el, el tema cuando estamos hablando de la diversidad e inclusión en las organizaciones, tenemos que dar cuenta que es un aspecto, es una causa social, ¿no? En Mm, ese sentido, ¿no? Tiene obviamente muchos beneficios para las organizaciones y tal, pero es una causa social al fin y al cabo. El problema es que queremos meter a una causa social dentro de un entorno corporativo, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Y el problema es, o no sé el problema, pero un reto que yo veo muy visible en mi experiencia es prácticamente en Europa, porque no sé cómo es en diferentes partes del mundo, pero en Europa, es que esa conversación muchas veces está liderada por gente muy activista, gente mm, que son de los mismos grupos, etcétera, etcétera, pero a veces me echo de menos o echo de falta la capacidad de trasladar ese discurso del entorno de la responsabilidad social que tenemos a ujú, un contexto que integre esos aspectos en el día a día del mundo laboral. Y eso lo veo tanto en los profesionales y las profesionales de la diversidad e inclusión externas, o sea, que trabajan en esto para apoyar a las organizaciones como yo, o las personas que están dentro de las organizaciones mismas. mm, Quiere decir, tú necesitas convencer a una persona, por ejemplo, a una directiva de ventas, que le viene, es fundamental que la diversidad e inclusión sea algo integral la creación de la estrategia de ventas de cada año, ¿no? mm, No puedes hacer esto si le vienes, es que es una causa social importante, que sí, lo es. Pero al final tiene objetivos que tiene que mm, llegar para sus jefes y jefas, para tal. Entonces, mm, para asegurar que llegue a eso, no, ella va a pensar, pero no voy a contratar a una persona que no vea que me va a conseguir las mejores ventas mm, para lograr realmente los objetivos que tenemos de ese cuatrimestre o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, si yo voy con un discurso que no está adaptado al contexto específico en donde estoy, lo que pasa es al final eso, las empresas empiezan a dejarlo todo para esas cosas de recursos humanos. mm, Me gusta hablar con recursos humanos. mm, Y yo lo que creo que todavía en mi experiencia en Europa veo que hay falta de profesionalización de la forma de cómo trabajamos mm, la diversidad de inclusión, que sea algo que podemos transmitirlo como algo que debe ser una pieza integral en todos mm, los procesos del negocio, porque tiene mucho sentido para un negocio de integrarlo en todos los procesos que podría tener. sí, Podemos argumentarlo desde marketing, desde ventas, desde lo que sea, ¿no? Desde recursos mm, humanos, desde el tema del talento. Es que es lógico que la diversidad mm, pueda tener muchos beneficios, ¿no? Pero muchas veces, como otra vez veo que el discurso viene desde otro lado, desde la responsabilidad social. sí, Entonces, eso hace también que las personas que son las personas responsables de toda una organización, como por ejemplo la persona, como la CEO, por ejemplo, de una organización en una región, al final esa persona es responsable de que la organización se mantenga, se vaya para adelante, no sé qué, no sé cuánto es tal. Si el discurso que le llega es la diversidad e inclusión es una causa social, al final dependerá de su contacto con esa causa social, más o menos, ¿no? exacto. Pero si le viene como
eso es una pieza clave que hará que seas la persona CEO que ha transformado la organización, porque eso va a transformar todos los procesos que hace la organización. Y Ujú, tienes que hacerlo en ese sentido. ujú, Entonces, ahí cambia mucho la dirección de las cosas. sí, Entonces, yo personalmente veo falta de esto y digo que yo personalmente tampoco lo hago tan bien. O sea, yo intento hacerlo, estoy aprendiendo, ¿no? Cómo hacerlo mejor, mm, pero hay que entender el lenguaje. Es que si yo hablo en un idioma y tú me hablas en otro, aunque suene un poco similares, como hablamos, pues tú hablas en portugués y yo hablo en español, nos podemos entender un poco, pero no estamos hablando el mismo idioma. Es ujú, diferente. Yo creo que hace falta hacer más trabajo en este ámbito y porque eso también se traslada más allá de las organizaciones. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de las políticas y cosas más grandes, incluso a nivel europeo, tenemos que entender cómo llevar un discurso y adaptarlo al interlocutor que tenemos al otro mm, lado, en ese sentido. mm. Yo sé si he contestado también. Sí. Y a mí me surge un tema que a mí también me pasa en el marco de la igualdad de género, ¿no? Que se puede extrapolar un poquitito lo que tú dices también a ese tema. Y me surge el desafío sobre las personas que trabajamos en estas materias, ¿no? Que tiene que ver o con igualdad de género o con diversidad e inclusión también, es qué perfil vamos desarrollando, ¿no? Porque yo comparto contigo que efectivamente cuando uno ingresa a una organización no puede venir, lo voy a decir en simple, pero o de manera burda, ¿no? No puede venir solo con la teoría a cuestas, sino que también hay una necesidad de conocer el lenguaje, los códigos y el objetivo que tiene la organización en la cual estás entrando. Entonces, me parece súper interesante lo que planteas porque también nos devuelve a las personas que estamos en el mundo, ¿no? De cambiar las culturas a espacios más inclusivos, nos devuelve una responsabilidad también que tiene que ver con hacer articular nuestras causas sociales con ese, con ese lenguaje, ¿no? Con esos objetivos, finalmente. Las empresas tienen objetivos particulares, las organizaciones no gubernamentales también tienen otros, ¿no? Y en ese sentido, conocer esos entornos y poder responder desde esas causas sociales pero me quedo con la responsabilidad que se traslada a nosotros, ¿no? Me parece súper interesante. Y simplemente y me gustaría como poner hincapié también en que es muy importante no ver a o sea, yo creo que para trabajar con las organizaciones, para que sean mejores, Mm, no podemos partir de que esas empresas son malísimas, son muy mm, y la gente es malísima. O sea, si sí, partimos desde una imagen negativa de la persona, no vamos a tener una conversación realmente fructífera o constructiva con la persona. Quiere total. decir, hace falta, creo, más empatía con las personas mismas que están dentro de las organizaciones en entender, pues yo, una persona como director de recursos humanos, por ejemplo, ¿por qué no puede transformar la organización directamente de noche al día y Mm, tal? Porque hay un montón de responsabilidad que cae sobre los hombros de esa mm, persona y a lo mejor intenta hacerlo, pero no sabe cómo llevarlo y cómo llevarlo manteniendo las responsabilidades que tiene y cómo llevarlo de una manera que le ayude, ¿no? A llegar a los objetivos que tiene todo esto. Entonces, hay muchos factores mm, y creo que a veces caemos en decir, o como ver a las organizaciones como malas, mientras no, las organizaciones son personas, y las personas, muchas personas como yo creo que hay muchas personas que no quieren activamente hacer daño a otras personas. mm, Sencillamente están en un sistema y contexto que necesita un poco más de apoyo para mm, entender qué es lo que pueden hacer dentro de todo ese sistema complejo donde están, en ese mm, sentido. Quería preguntarte, creo que has tocado conceptos claves, ¿cierto? Que quedan súper claros en la forma y con los ejemplos que estás poniendo, que uno es de la empatía, de poder comunicar lo que estás tratando o el cambio que estás intentando hacer en las sociedades y en los lugares de trabajo. Y también esto que las formaciones que puedes estar haciendo que no pasen a ser un checklist, así como que, se hizo la formación, vino, ¿cuánto? Veamos las estadísticas, ya tenemos un 20% de los empleados, las empleadas, listo, 30 listo, sino que realmente produzca un cambio.
Y respecto a eso, quería preguntarte también sobre la interseccionalidad, que quizás porque lo hemos nombrado en otros capítulos, pero no nos hemos dedicado a explicar de qué se trata. Y me encantaría que dentro de tu experiencia pudieras contarnos de qué se trata la interseccionalidad y cómo ustedes la trabajan. Vale, pues bueno, partiendo como, yo creo que la interseccionalidad es un elemento muy fundamental para realmente trabajar la diversidad e inclusión en ese sentido. La interseccionalidad básicamente es que una persona forme parte de diferentes grupos sociales o demográficos que, que básicamente, y varios de esos grupos son grupos representados o grupos que sufren diferentes tipos de quizás opresión o diferentes retos sociales en ese sentido, ¿no? O sea, todas las personas en general tenemos una amálgama de identidades bastante variada, ¿no? Formamos parte de múltiples grupos sociales a la vez y puede pasar que varios de esos grupos que formamos parte sufren de ciertos tipos de discriminación o retos sociales, como por ejemplo yo soy una persona refugiada, pero también soy parte del colectivo LGBTI, ¿no? Ujú. Entonces, la primera reacción ante escuchar eso es que la gente piensa, pues la gente acumula los retos de esos dos grupos y ya está. Pero que acumula los retos de esos dos grupos y ya está. Pero la realidad no es así. Tú no acumulas esos retos, sino ese overlap o ese overlap de esas dos entidades genera un listado de retos únicos para esa intersección específica que tienes tú en ese contexto. Quiero decir, mi experiencia con una persona refugiada del colectivo LGBTI es muy distinta como de la experiencia de las personas refugiadas y de las personas del colectivo LGBTI en ese sentido, ¿no? Tengo algunos retos que sí comparto, pero también tengo mi serie de retos que son muy únicos en ese sentido, ¿no? Y ese concepto se creó por Kimberly Crenshaw, que fue una activista de Estados Unidos que, bueno, lo utilizó específicamente en el contexto de las mujeres negras que tienen retos diferentes a la de las mujeres y también diferentes de los hombres negros en ese sentido. Y esa perspectiva es muy importante implementarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que había dado anteriormente, cuando hablamos, por ejemplo, de las iniciativas que se toman para la inclusión LGBTI, por ejemplo, muchas veces caemos y vemos que hay está mucho más dirigido a las personas, por ejemplo, europeas, blancas del colectivo LGBTI, en vez de tener esa visión más amplia de cómo genera una inclusión de, pues, una persona, por ejemplo, de otra cultura, otra herencia cultural, que también forma parte del colectivo LGBTI en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la interseccionalidad nos ayuda también en un proceso muy interesante a nivel de diseño, como he dicho anteriormente, de no solamente pensar en, ay, pues una persona gay sería así, no, de intentar pensar en cómo son realmente las realidades humanas. Nunca somos un grupo único y ya está. Y nos invita a hacer un proceso de diseño de pensar en la combinación de identidades y cómo eso puede influir en las experiencias de las personas. Eso es quizás un proceso más duradero, obviamente, a nivel de diseño, pero nos ayuda a pensar realmente en cómo son los seres humanos en vez de crear esas customer personas reales que no tienen nada que ver con la realidad de los seres humanos en ese sentido. Como seguir poniendo a cada persona en una cajita. Claro, O claro. mm. Algo que también lo vemos que pues resulta ese shock cuando la gente no sabe ponerte en una cajita, algo que yo viví en primera persona, bueno, justo con lo que las dos identidades principales o sea, las dos identidades que he comentado, ¿no? O sea, yo decía a la gente soy árabe, por ejemplo, y la gente me ponía en una caja, pero luego decía soy gay y luego Te estaban sacaban. como en plan como, pero ¿dónde te pongo? No tengo una caja para una persona árabe gay. Entonces, yo creo que también como, o sea, pensamos mucho en modo cajitas y nos olvidamos que la identidad es muy compleja y las personas forman parte de un montón de cosas.
Y creo que eso también nos ayuda al final a llegar a un punto importante en la importancia de acercarnos de las personas y conocer sus realidades, porque cuando no es por añadir más cajas en nuestra mente nos vamos a entender las personas, sino a través de tener contacto directo con las personas y aprender de sus experiencias, vamos a entender qué es lo que necesitan las personas en ese sentido. Mm. Algo que invita a que la mejor manera de diseñar cualquier cosa es hablando con las personas en vez de simplemente asumir que necesitarían una cosa, Escuchando, ¿no? sí. Pero Ya. también es importante saber, como ustedes que trabajan con organizaciones, también saber que así funciona, ¿no? Así funciona el cerebro. Necesitamos las etiquetas, necesitamos, Mm, y de esa forma nos aproximamos a la sociedad. Es como, y si ya reconozco que esta persona está en esta caja, me es más fácil relacionarme. mm. Entonces, conociendo eso es la importancia de cómo ustedes se acercan a las organizaciones, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia es eh, utilizar esa manera de acercamiento como la manera de acercamiento y pensar que las cajas son las personas o entender que es una manera de acercamiento. O sea, Mm. por ejemplo, eso pasa mucho cuando en el trabajo, por ejemplo, de interculturalidad, ¿no? Muchas veces vemos que te dicen al principio, te voy a hablar de algunos rasgos que se han mostrado, ¿no? En los estudios, que algunas culturas tienen esos tratamientos, esa perspectiva del tiempo, pero no pongas a la gente en caja y decir, van Mm, a pensar así siempre, porque siempre vas a encontrar a personas que encajan muy poco o mucho en esa imagen que tienes. O sea, si yo mm, pienso que los alemanes son puntuales, por ejemplo, no se quiere decir que si me encuentro a cualquier alemán de Alemania, voy a ver que es la persona más puntual mm, del mundo. No, mm, hay gente que sí, gente que no. Hay simplemente una tendencia que podemos destacar. mm, Entonces, si nos acercamos a las cosas de como ese conocimiento, esa investigación que hacemos para entender la realidad de las personas como un acercamiento, pero no es que conocemos la realidad de las personas, mm. eso sí creo que el approach que tenemos que implementar en ese sentido. Y yo creo que es un approach difícil porque al final nos desafía a trabajar los propios sesgos y estereotipos que al final tienen relación con lo que decía la Pauli y tú también, ¿no? Como es la manera en la cual nos han dicho que tenemos que entender el mundo. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, yo trabajo los sesgos y estereotipos y explico que finalmente eh, todos tenemos sesgos y estereotipos y a pesar de que trabajemos 24/7 por la igualdad del género, por la diversidad o por la inclusión, seguimos, o por lo menos yo, estoy todos los días trabajando en hacer conscientes esos sesgos. Y probablemente, no sé cómo lo ves tú, pero en ese sentido, parte también, creo yo, de los procesos de transformación organizacional tienen que ver con hacer un trabajo individual de hacer consciente esos sesgos, ¿no? 100%, 100%. Pero yo creo que también hace falta no. Porque a mí lo que no me gusta es cómo Mm, utilizamos como que la palabra estereotipo, la palabra sesgo, ya ahora es como una palabra negativa siempre. Y eso yo creo que hace que el proceso sea muy difícil porque es como sí, hace que la gente lucha como contra un proceso natural que tenemos total. y proceso automático que tenemos además. Sí, 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 sí. Entonces, y yo creo que la manera como a mí me gusta es como la parte del el estereotipo, a mí me gusta mucho cómo lo explica Chimamanda Ngozi, ¿no? De hablar de que, pues, si tienes una historia, asegúrate que no sea una historia limitante, de no coger una historia y decir todo ese grupo es exactamente esa historia y no puede encajar en cualquier otra historia. Entonces, simplemente a mí me gusta eso porque es como, si yo tengo una historia sobre cómo son las personas de X lugar, por ejemplo, Mm, pero no estoy limitando a las personas a esa historia. Simplemente que mi información es limitada sobre este grupo, en ese sentido. mm, Y llego a limitar a las personas y decir, son así, eso es el mm. acto incorrecto. Entonces, eso Sí, pone hincapié en el acto que hacemos con la información que tenemos, no en el mm, hecho que tengamos información en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, porque incluso los estereotipos malos tienen algo que ver con la realidad. No es que vienen de la nada, en ese sentido. totalmente. Mm, Entonces,
es simplemente el acto de limitar a las personas a esos estereotipos negativos en ese sentido, ¿no? mm, Entonces, eso de un lugar. Y yo, con el tema de los prejuicios, lo que yo hago personalmente es, cuando veo que como tengo una reacción directamente ante una cosa, simplemente, si la detecto, me paro, me detengo y me digo, ¿por qué tuve esa reacción? mm, ¿Cuál es el proceso que ha pasado en mi mente de manera muy rápida que me hizo o había pasado anteriormente y ahora tengo la respuesta automática que me hace llegar a esa reacción en ese sentido? Y a través de ese darme cuenta de esto y este parar sencillamente en esto, me hace cuestionar esas reacciones y con el tiempo yo veo que esto tiene un impacto positivo mm, porque muchas veces te das cuenta que tengo ese tal porque realmente tengo muy poca información sobre este grupo, mm, esas personas, y por lo tanto, sí, mi reacción es ir automáticamente a una reacción basada en esa información limitante. Entonces, lo que puedo hacer sencillamente es dedicar un poco de tiempo para conocer más a gente de esos grupos o al menos saber más realidades sobre este grupo en ese mm, sentido, ¿no? Y yo creo que también eso es bastante, o sea, en mi caso, conmigo me sirve un montón hacer mm, ese trabajo, ¿no? Y también es mm, un trabajo también de curiosidad y de aprendizaje, porque hay muchas cosas y realidades que no conoces. Es un proceso un poco curioso de detectar, ay, eso no lo conozco o no conozco mucho sobre eso. A lo mejor tengo que dedicar o me gustaría dedicar un poco de tiempo para conocerlo más, en ese sentido. mm. Oye, a mí me hace tanto, tanto sentido lo que estás diciendo, sobre todo porque es un artículo que tengo medio escribir, que es sobre esto de los sesgos inconscientes y el minuto en que dejan de ser inconscientes, ahí es Mm, cuando parte el trabajo. Y eso es lo Claro, que estoy escribiendo. Ahí, como al principio podemos como excusarnos, "Ah, es que son inconscientes", pero en mm, algún momento dejan de serlo. Y ahí está claro, la decisión de si hacemos algo con eso o no. mm. 100%, 100%, sí, sí, sí. Mm. Oye, me queda otra pregunta antes de pasar a temas más de tu vida, Mahmoud, y tiene que ver con los liderazgos de estas organizaciones, porque yo creo que ahí hay un tema interesante respecto a qué características, ¿no? Tienen que tener estas personas que finalmente, o qué características tienen, que tú ya has observado, ¿no? Estas personas que movilizan estos cambios, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a conectarse con sus propios sesgos. Yo estoy convencida que probablemente ser un buen líder o una buena líder tiene que ver con trabajarse de manera individual muy fuertemente, ¿no? Y desprenderse de ciertos egos, prejuicios, sesgos y otras cosas también. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico de las características o de las buenas características que tienen estas personas que mueven y que corren los cercos de las organizaciones? ¿Tienen ganas de hacer un cambio? Yo creo que eso Ujú, es muy mm, importante. Y saben que no saben muchas cosas. Y por lo tanto, saben que no pueden hacerlo todo solas, en ese mm, sentido. Que necesitan mm, apoyarse de gente tanto interna como externa. ujú, Y a raíz de esto, hacen un llamamiento para mm, dar este apoyo en ese sentido. mm, Yo creo que eso para mí, como son las bases de las personas, prácticamente las personas que vi que generaron un cambio exitoso dentro de sus organizaciones, en ese mm, sentido, siempre hay más cosas que hacer, pero incluso la gente que yo creo que es como una respuesta en la vida en general, ¿no? mm, Saber que hay muchas cosas que no sabes y no vas a poder con todo mm, sola. O sea, en general no vas a poder con todo en ese mm, sentido. Entonces necesitas apoyarte en otras personas. Y mm, eso lo que hace básicamente es que empiezas cuando haces ese llamamiento, la gente que conecta con el mensaje se empieza a acercar y la gente que está on the fence, que no está ujú, todavía contigo y tal, se queda mirando, pero no rechaza el mm, llamamiento en ese sentido, pero se queda mirando y hay gente que rechaza el llamamiento directamente. mm, Pero eso es lo que hace a través del llamamiento y ya te das cuenta de la gente que te va a apoyar obviamente y en general del mapa de capacidad de cambio actual que tienes en la organización. Porque mm, si
toda la organización quiere apoyarte y tal, pues mm, magnífico. Si hay pocos y luego la mayoría sale en la mitad y tal, sabes que hay mucho trabajo de awareness sobre, o sea, de sensibilización sobre la importancia de trabajar esas cosas para atraer a más gente. O sea, cuando haces el llamamiento ya empiezas a hacer un diagnóstico de la organización en ese mm, sentido. total. Y a través de ese llamamiento, la gente que te acerca y la gente a lo mejor que externa que te apoya, te empiezas a entender, pues voy a hacer esa acción porque eso acercará a más gente, eso nutrirá la comunidad que estoy creando, eso generará más engagement. O sea, empiezas a pensar de manera más activa, pero de manera muy colectivista en ese Mm, sentido. Yo creo que la base del trabajo de diversidad e inclusión es incluir a más personas en el trabajo para entender cómo hacerlo bien en ese sentido, ¿no? mm, La parte, obviamente, el reto más difícil, específicamente si la persona no forma parte de la dirección de la organización, es cómo mm, llevarlo a la dirección de la organización. Y ahí es donde lo que mencionaba al principio, ¿no? De la importancia de tener esos diferentes discursos y poder adaptar el discurso para tal. Yo creo que eso puede ser un blocker bastante, o sea, un mm, reto bastante grande en las organizaciones porque hay gente que veo que han generado comunidad, han conseguido que a muchas personas empleadas que se dedican mucho tiempo para el trabajo de la diversidad, han conseguido hacer diferentes actividades en diferentes momentos del año, o sea, han conseguido mucho con muy poco, a veces incluso cero recursos, mm, pero llegan al momento en donde necesitan ya recursos para hacer el siguiente paso mm, y el freno es que la dirección no lo quiere. Y yo creo que con esto, a veces hay un reto grande y tal, no pongo el peso sobre la persona que está haciendo el trabajo, pero quizás aquí hay algo que hacer para facilitar como argumentos y herramientas y adaptarlo. Y incluso es que yo creo que el tema de la universidad podemos conectarlo con cosas muy concretas incluso, ¿no? Como incluso indicadores que tenemos en la organización y tal. Bueno, lo que quiero decir es que quizás aquí falta un poco ese reto de cómo conseguir o cómo crear esos discursos para hacer el siguiente paso y mm, hacer el cambio real dentro de la organización, ¿no? Y mm, también incluso cuando se llega aquí se llega muy poco, se da un poco de financiación, pero por ejemplo la persona sigue haciendo el trabajo completamente voluntaria, de manera voluntaria, en el sentido de que hace su trabajo y encima hace todo ese trabajo de diversidad y se tarda años antes de que la organización diga, pues te contrato, pero eso es el presupuesto que tengo en la organización, eres tú, tu sueldo, haz las cosas. Entonces se vuelve muy difícil, ¿no? mm, Pero yo creo que es un trayecto largo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, además que como cualquier cambio sistémico no se hace de la noche a la mañana y necesita perseverancia y por lo tanto yo diría que necesita muy buena documentación de todo lo que se ha hecho, qué se ha mm, funcionado y qué no ha funcionado y tal, porque eso es lo que permite en que en algún momento esa persona a lo mejor se cansará. Y eso lo he visto en varias organizaciones, porque es un reto grande y no se resuelve otra vez, no se resuelve de la noche a la mañana. Requiere mm, años de trabajo. Eh, pero necesitamos que cuando la persona se canse, que haya suficiente documentación de todo lo que se ha hecho para que la persona que coja las riendas de las cosas después sepa que se ha hecho y no empezar desde cero otra vez, de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que también la parte de documentación, aunque sea un poco aburrida y requiere mucho tiempo, mm, ahora con ChatGPT es mucho más fácil además, pero es como, y creo que es muy importante para el avance en ese sentido. mm, Mm. Me encantaría que pasáramos a la segunda parte de esta conversación, si está bien con ustedes. Nos encantaría saber más sobre ti, sobre tu vida, para entender por qué llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora, a fundar la empresa o la consultora que tienes, a participar de todas las organizaciones en las que has participado. Si tu decisión, qué tan atrás te vas como para que podamos entender eh, y conocerte un poco más. Vale, pues yo básicamente, yo hago el trabajo que estoy haciendo principalmente porque formo parte de diferentes grupos sociales, no tengo una identidad interseccional, mm, digamos.
Y yo, como habéis dicho, ¿no? Yo soy una persona refugiada aquí en España, soy del colectivo LGBTI, soy una persona árabe y una persona musulmana y he vivido en varios países del mundo. He vivido en Egipto, un poco en Túnez, Rumanía y aquí en España en ese sentido. Y en todos esos contextos donde he estado y vivido, he detectado diferentes patrones de discriminación que dejan a muchas personas fuera de los sistemas los sistemas enteros o las mesas de toma de decisión, ¿no? Mm, Y yo, mi trayectoria realmente empezó con cada identidad de mis identidades y fue como todo un proceso, porque yo soy de Egipto, nací ahí y viví hasta los 18 años en Egipto y yo básicamente cuando empecé a aceptarme como una persona homosexual, me enteré muy rápidamente de que hay una opresión directa y clara de parte del gobierno, de la policía, contra el colectivo LGBTI, donde la policía hace cuentas falsas en las redes sociales, como por ejemplo en Grindr, y tú, por ejemplo, quedas con un chico, pero al final es la policía, ¿no? Y la gente que se detiene puede llevar una sentencia de 1 año hasta 9 años en la cárcel en ese sentido y recibe un montón de torturas y cosas así. Entonces, el contexto para mí como fue muy difícil, pero a la vez fue muy interesante, porque yo me acepté como cuando tenía 15, 16 años, empecé a descubrir el mundo clandestino de la colectiva LGBTI en Egipto. Y conocí a un montón de gente increíblemente brillante, gente política, gente artista, poetas, gente que trabaja en las corporaciones, gente que de todas partes de la sociedad. Y me fascinó cómo esas personas están como ahí juntas y su capacidad de criar, su capacidad de celebrar, su capacidad de ser feliz y compartir esa felicidad con todo el mundo, a pesar de el miedo, ¿no? De lo que podría pasar en ese sentido. O quizás por el miedo, de algún modo, ¿no? Porque como bailas aún más porque hay este miedo de que pase algo el día siguiente, ¿no? Entonces, como lo das todo, de algún modo, ¿no? Y me fascinó completamente porque también fue para mí personalmente como fue un impacto muy grande porque la gente que conocí fue gente que estaba increíblemente apasionada por el conocimiento, gente que leía todo el rato, le parecía como increíblemente interesante hablar de bioquímica en una tarde un jueves, tomando cervezas. O sea, eran... Entonces, tuve mucha suerte con la gente que conocí y me cambió completamente la vida de perspectiva, pero a la vez veía como que hay tanta riqueza, pero está completamente escondida de la sociedad porque la sociedad rechaza un elemento, un aspecto de su identidad. mm, Y yo básicamente en algún momento decidí, pues quiero salir de Egipto e intentar construir una vida donde puedo vivir de una manera más libre y más abierta y por cuestiones de la vida acabé en Rumanía, básicamente. Fui a estudiar ahí, estudié filología española y francesa y aprendí rumano en el camino. Y mientras estaba ahí, en 2017, hubo una campaña de policía muy grande donde se detuvieron a muchas personas del colectivo LGBTI y fue a raíz de, en septiembre de ese año, hubo un concierto de un grupo libanés que se llama Mashroa Leila, cuyo cantante principal es abiertamente del colectivo LGBTI. Entonces, un grupo de personas jóvenes del colectivo en solidaridad con el cantante que abiertamente gay en un contexto difícil, digamos, con respecto a el colectivo LGBTI, y llevaron la bandera de arcoíris al concierto. Entonces, 72 personas que salieron con la bandera en fotos y se fueron llevadas a la cárcel. El 71 personas creo que fueron chicos y una chica, básicamente, que se llama Sarah Gezi, que al final Sarah Gezi se suicidó 2 años después en su exilio en Canadá, básicamente. Y yo en ese momento estaba en Rumanía, estaba en privilegio en Rumanía y yo decidí que necesitaba hacer algo. Entonces empecé a hablar mucho de la situación, intentando sencillamente como sensibilizar a mi contexto directo, porque quería que viesen lo que veía yo de la comunidad, de que hay un aspecto, un elemento que rechaza la sociedad,
pero que esa gente es brillante, tiene un montón de como, aporta muchísimo a la sociedad sin que la sociedad se diese cuenta en ese sentido, ¿no? Pero eso llevó básicamente que en el verano siguiente, cuando fui a Egipto a visitar a mi familia, básicamente yo en un grupo de mis amigos recibimos un mensaje de una persona del colectivo que tiene un puesto alto en el gobierno diciendo que tenemos que salir en cuanto antes del Cairo o salir de Egipto en ese sentido. Entonces fuimos a Alejandría y luego yo cogí el avión y fui a Rumanía, básicamente. Eso es el elemento de, quizás como el primer elemento de la parte de, ¿no? de ser gay en ese sentido. El otro elemento para mí, el siguiente elemento es el formar parte de ser una persona egipcia árabe. Mm. Yo creo que mi primer enfrentamiento con la identidad árabe o la imagen de la identidad árabe fue cuando llegué a Rumanía, en mi primer país no árabe, porque bueno, Túnez fue su Túnez pero antes, pero Túnez también es un país árabe. Entonces, cuando llegué ahí, me enfrenté con los estereotipos las ideas que están en el imaginario colectivo sobre cómo son las personas árabes. O sea, incluso había gente que me preguntaba seriamente si tenía un camello que me llevaba al colegio, en ese sentido. Entonces, y había también muchos imaginarios negativos asociados, por ejemplo, al terrorismo, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a varias cosas, situaciones muy difíciles, donde, por ejemplo, había una persona, por ejemplo, anciana que me decía en el bus de bajar del bus porque soy terrorista, porque pensaba que tenía bombas en mi mochila, en ese sentido. O mi profesora, que durante la clase, durante todas mis compañeras, me dijo de volver de donde vine porque no estoy bienvenido en Rumanía ni en Europa en general. Situaciones muy difíciles o gente hablando sobre mí negativamente en rumano pensando que no hablaba el idioma y decía a mis amigos y amigas que se alejan de mí, se alejaran de mí porque, porque a lo mejor soy de un colectivo terrorista o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, tuve muchas situaciones muy complejas y eso me llevó a una parte como de mi viaje muy importante que es darme cuenta en ese enfrentamiento con ese imaginario externo y porque parecía y porque yo estaba como me sentía o percibía mi situación como si estuviera en una situación inferior, en algún momento aceptaba la narrativa de la otra persona y empezaba a decir cosas como en plan, soy árabe, pero no soy como el resto de los árabes. Algo que afirma la narrativa de la otra persona en ese sentido, y lo acepta y le da el micro para hablar de mi identidad en ese sentido, ¿no? Y además me fue muy difícil porque literalmente estaba de algún modo huyendo de mi contexto, mi contexto natal, ¿no? Entonces fue también una parte difícil que yo no podía aceptar mi contexto natal. Hay esas personas que hablan mal de mi contexto natal y no me aceptan por pertenecer a mi contexto natal y entonces acabo diciendo, pues no soy de mi contexto natal o soy de mi contexto natal pero soy diferente, cosas de ese tipo, ¿no? Y eso fue un proceso también bastante duro, ¿no? Seguimos adelante y acabo básicamente porque había solicitado hacer un intercambio en la Universidad de Alcalá de Henares, al lado de Madrid, bueno, en la Comunidad de Madrid, en España. Yo después de volver, o sea, de volver de Egipto después del verano, llegué a Rumanía y un mes después cogí el avión y vine a España, básicamente. Y aquí hablé con una ONG que trabaja prácticamente con las personas refugiadas del colectivo LGBTI. Les expliqué mi situación, me dijeron que hay una probabilidad muy baja que me dieran el asilo, pero que me presente y ya está, si quiero hacerlo y tal. Entonces yo me dije, pues venga, no tengo tampoco, es la única manera de tener otra opción que no sea Rumanía o Egipto en ese sentido, porque no estaba feliz en ninguno de esos dos contextos en ese sentido. No me presenté, pero ahí me crucé con la nueva identidad, ser una persona solicitante de asilo o persona refugiada en ese sentido, ¿no? ¿De qué implica esto? Me di cuenta muy rápidamente que hay una imagen muy paternalista
asociada todo el rato con las personas refugiadas, siempre cuando son personas vulnerables, como se dice, ¿no? Personas que están en necesidad de apoyo y tal. Y el imaginario y todo está, el imaginario con las pateras, algo que, como hemos dicho anteriormente, crea una historia limitante que no permite que una persona visualizara a una persona refugiada, como por ejemplo la CEO de la nueva tech startup que ha comido el mercado. No encaja ese Mm, imaginario, ¿no? mm, Por lo tanto, eso limita muchísimo las capacidades de las personas, por ejemplo, a acceder a diferentes oportunidades, porque tienes que saltar tantas vallas porque la persona ya no te ve por ser refugiada como una persona mm, cualificada, saltar tantas vallas para poder realmente demostrarte como persona cualificada. Y ahí yo creo, mi punto específico fue específicamente al entrar en el proceso de acogida y estar en una casa de acogida, me di cuenta que en el centro de acogida donde estaba, las personas trabajadoras sociales, bien intencionalmente, dirigían o decidían las vidas de las personas. ¿En qué sentido? Basado en cómo te veían, te ofrecían o ir a sacar un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque yo estaba ahí, o ir a conducir como un camión, básicamente, a saber cómo conducir un camión. Y eso basado sencillamente en lo que veían. También es importante mencionar que tienen o sea, oportunidades limitadas y dividen las oportunidades según ven que es la manera más justa de hacerlo en ese sentido. Pero eso también me enfrenté otra vez con una cosa. Yo conocí a gente brillante, gente que tiene doctorados, gente que tiene experiencias de 13 años trabajando, por ejemplo, en la policía de Venezuela, pero en la sección de científica de criminología y cosas así. Gente que ha fundado empresas gigantescas en Honduras. Gente de todo tipo. mm, Pero porque la vida es cambiante, acabaron donde acabé yo, en ese sentido. Y la gente no veía el potencial inmenso que tenía. Simplemente les veía como un problema o un check de ya tiene un trabajo, ya tiene una casa, ¿no? En vez de pensar, esa persona a qué aspira, qué puede hacer más allá de sobrevivir. Y me di cuenta que las personas mismas que acaban en esas situaciones, en algún momento, por cuán de grande es la situación, acaban aceptando esto, sobrevivir. Y en algún momento se deja ya la aspiración a vivir y a aspirar a más. Y no necesariamente aspirar a más desde el lado económico. Bueno, no todo tiene que ser económico, pero aspirar a más, a hacer más con la vida que lo que se ofrece o lo que se está ofreciendo a las personas en ese sentido. Y yo creo que ahí fue como el punto para mí donde me sentí suficientemente empoderado para intentar emprender algo en ese aspecto. No sabía qué hacer, sabía que quería mm, hacer algo y poco a poco he ido haciendo cosas. Empecé haciendo charlas de sensibilización sobre temáticas de las personas migrantes, las personas refugiadas y luego temáticas de interseccionalidad con las personas refugiadas y personas del colectivo LGBTI. Luego fundé una asociación con una amiga, buena amiga, y donde empezamos a trabajar las diferencias culturales y cómo implementar la interculturalidad dentro de los contextos de la acogida y todo esto. Empezamos a hacer proyectos locales y luego expandimos a hacer proyectos a nivel europeo. Y durante el proceso me di cuenta que quiero llevar todo esto a las empresas, que no sea solamente trabajando con las personas trabajadoras sociales, porque al mm, final si cambias una empresa y empieza a contratar de manera inclusiva, cambias muchas cosas. Bueno, y en algún momento empecé a formarme mucho en diferentes temáticas de la diversidad e inclusión y en algún momento decidí fundar a Eufenia. Y bueno, en algún momento del camino también me entré en Bridge for Billions para dirigir este programa o sea, llegué a dirigir este programa para fomentar fomentar el emprendimiento migrante y refugiado en España, Italia y Sudáfrica. Pero fue como un poco una trayectoria de vivir muchas cosas de primera mano, vivir cómo es se formar parte del grupo excluido y en algún momento decir, puedo hacer algo, quiero hacer algo, no sé cómo hacerlo,
voy a hacer un llamamiento de mi gente a ver quién me puede apoyar. Y siempre, siempre tuve muchas personas en mi camino que me apoyaron. Y a esas personas les debo la vida, porque además de apoyarme a hacer algo, me apoyaron a, de algún modo, resolver muchas cosas o dar sentido a toda una trayectoria que, como muchas partes de la vida, son cosas random que simplemente me tocó es el viaje a esas partes y ya está. Pero dar sentido a todo eso me ayudó también a empezar a ayudar a las personas a entender qué impacto tiene esto y me hizo como un apasionado de la identidad y aprender cómo las identidades se forman y el impacto que tienen las identidades en la vida, en la vida de las personas y todo eso. Bueno, me he enrollado un montón, pero... Queríamos que te enrollaras, Mahmoud, así Sí. que perfecto. Ok. Lo primero que empezaste a hacer fue educar a trabajadoras sociales para que tuvieran esta visión más integral y después tú quisiste traducir esto también y ampliarlo en las organizaciones. Y me imagino que eso fue como para darle realmente mayores oportunidades a las personas refugiadas, ¿no? Que no solamente se quede en que A o B, punto, sino que desde las organizaciones se crearan más oportunidades. Me creció o sea, el deseo desde quiero trabajar más con las personas refugiadas, pero luego me di cuenta que hay muchos patrones, o sea, hay muchos patrones de inigualdad que se replican en diferentes grupos en ese sentido. Los retos no son los mismos, pero hay ciertos patrones que podemos identificar en ese sentido. Y así fue como un poco también el punto de cuando me decidí, pues hay una cosa, hay como elementos fundamentales que estoy aprendiendo todavía, ¿no? Pero hay elementos fundamentales que se puede tocar y así ese fue el punto de decir, pues no quiero solamente trabajar con las personas refugiadas inmigrantes, sí quiero trabajar con las personas migrantes refugiadas, pero quiero también trabajar con otros grupos y otras realidades en ese sentido. Y los grupos con los cuales trabajamos en Eufonía al final son grupos que conozco de cerca en ese sentido, ¿no? Entonces, también quería como tratar algo porque vi que como es muy diferente tratar algo desde la teoría como tratarlo desde la vivencia. Vivencia. Entonces, como traté de, o sea, hago y sigo haciendo como formarme mucho para entender más cómo eso se traduce a nivel más de negocio, cómo se traduce esto a crear un negocio yo mismo, porque fue un proceso de emprender también, eso es como algo, fue un reto por sí solo, emprender, estando en una situación también difícil, porque yo cuando empecé a emprender realmente no tenía ingresos, no tenía como muchas cosas, estaba como un proceso como muy difícil de cómo construir todo esto de la nada. Y, bueno, como para mí como fue un viaje como importante de entenderme a mí y a través de ese entenderme a mí hacer un llamamiento y ver lo que podría pasar por ese llamamiento. Y un llamamiento llevaba a otro llamamiento y así por el estilo, básicamente. Oye, Mahmoud, en honor al tiempo, pues ya llevamos casi una hora de conversación, podríamos estar otra hora más perfectamente contigo. Agradecerte profundamente tu honestidad, tu apertura. Yo me quedo con algo que tiene que ver con lo que tú decías respecto a las organizaciones, pero también a ti mismo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de tener ganas de generar cambios, de asumir que no sé todo lo que tengo que saber y por ende no lo puedo hacer solo. Y el tercero, este concepto que tú le dices, el llamamiento, ¿no? Al final, yo creo que para mí es como de toda tu historia, que a mí me parece inspiradora y fascinante, y en ese sentido me siento súper honrada también de poder escucharte. Me quedo con eso, pues yo creo que eso también es algo que se puede trasladar, ¿no? A distintos tipos de contextos, no solo para trabajar la diversidad y la inclusión, sino también
la igualdad de género y otros temas, ¿no? Que tengan que ver con el trabajo con personas refugiadas o el trabajo con personas migrantes y el desafío también de ir sacándonos o de ir trabajando estos sesgos y estos estereotipos también que todos y todas tenemos. Para cerrar, no sé si quieres decir algo más o contarnos algo más, algo que te haya quedado en el tintero que quieras decir a modo de cierre. Em, Siempre esa pregunta me deja un poco... no sé qué Puedes no decir. contestarle, no pasa nada. Te puedo ayudar porque a mí me quedó una pregunta que me encantaría hacerla aunque sea en un Vale. minuto, Dale, porque Pauli, dale. sobre todo que es un tema que a mí también me interesa mucho, que es lo que nombraste al final, que es esto de la identidad. Para mí también es algo y que sobre todo los últimos años de mi vida, como te comenté cuando nos juntamos media hora, ¿no? El tema de la identidad y esto de ir armando, y lo he Mm, comentado en otras conversaciones, estas como que en algún momento sentí que todas mis piezas del puzzle estaban repartidas por todos lados hasta que logré ir armándolo y una vez que lo vi, como que empecé a lograr hacer, ¿no? Y habitarme y todo eso. Me encantaría que tú nos contaras cómo tú entiendes la identidad y qué ha significado para ti. mm. Cortito, porque nos queda poco. Fue una pregunta grande para hacer a mí solo. Eh, para mí, la identidad básicamente es, yo creo que como nacimos y nos dan una identidad, en el sentido de, o nos quieren dar una identidad, nos quieren decir, eres así. Y hay un proceso de, desconstrucción que hacemos cada ser humano en tratar de entender quiénes somos más allá de lo que nos dijeron que somos. Hay gente que hace el trabajo muy a fondo, hay gente que hace un poco y se queda. Y la identidad es algo también que nos conecta con la realidad que nos rodea y la gente que nos rodea en ese sentido. Mm, Pero a veces, porque hacemos ese proceso de desconstrucción, nos damos cuenta que no formamos parte de los grupos o completamente de los grupos que nos tenemos de cerca. Y hay mm, todo un camino, y a veces un camino solo, de tratar de encontrar tu gente de algún modo, en ese mm, sentido. Y eso tiene su impacto, tiene sus trayectorias, tiene sus cosas en ese sentido. Para mí la identidad es fascinante porque es un proceso tanto individual como colectivo a la vez, en ese sentido. Es algo lo que nace de dentro, pero te lleva al otro en ese mm, sentido, ¿no? Y eso me súper. parece increíblemente bonito y Mm, a la vez porque yo creo que la idea tiene muchas capas, pero si quitas todas esas capas, acabas con ser humano, persona, en ese sentido, algo que nos une a todas esas personas. O sea, mm, partimos de una base unida y luego empezamos a como dividirnos poco a poco en ese sentido. Y la mm, división es tanto bonita como no puede ser también, ¿no? Porque mm. no veo que cualquier división es negativa, ¿no? Yo creo que hay divisiones muy bonitas en ese sentido. Entonces, bueno, para no arriesgarme demasiado esto. Eso nos da para otra conversación Totalmente, definitivamente. totalmente. Sí. Bueno, Mahmoud, te queremos agradecer profundamente esta conversación. Vamos a parar. La Pauli, ¿puedes parar Ah, la ya. grabación? Ya. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos de la gente que nos acompañó hoy día. Vamos a compartir esta conversación, así que para que la puedan volver a ver y vamos a hacer videos cortos para centrarnos también en temas que hemos conversado hoy día con Mahmoud. Así que muchas gracias. Muchas gracias a las dos.